En un pequeño pueblo rodeado de bosques oscuros y misteriosos, vivía un joven guardia llamado Emiliano. Aunque la mayoría de los habitantes evitaban el cementerio local debido a las supersticiones y leyendas que lo rodeaban, Emiliano sentía una extraña conexión con ese lugar. Desde joven, había descubierto que poseía una habilidad única, la capacidad de revivir a los muertos por un corto periodo de tiempo. Al principio, Emiliano no entendía completamente el alcance de sus poderes, pero a medida que experimentaba, descubrió que al tocar las lápidas, podía traer de vuelta a los difuntos por unas horas. Sin embargo, no eran simples espectros, estos muertos tenían la capacidad de hablar y recordar detalles de sus vidas pasadas. Emiliano se convirtió en el guardián secreto del cementerio, realizando sus habilidades solo de noche, cuando la oscuridad envolvía el lugar. A medida que el sol se ocultaba en el horizonte, él caminaba entre las tumbas, seleccionando cuidadosamente a aquellos a quienes reviviría esa noche. Los difuntos, al despertar, encontraban en Emiliano a alguien dispuesto a escuchar sus historias y recuerdos. La charla entre Emiliano y los muertos duraba hasta el amanecer, momento en que los primeros rayos de sol iluminaban el cielo. Los difuntos, agradecidos por la oportunidad de compartir sus experiencias pasadas, regresaban a sus tumbas para descansar una vez más. Emiliano, por su parte, se quedaba solo en el silencioso cementerio, reflexionando sobre las vidas que había conocido esa noche. Con el tiempo, la noticia de las habilidades de Emiliano se extendió por el pueblo, generando tanto fascinación como temor. Algunos lo consideraban un enlace entre los vivos y los muertos, mientras que otros lo veían como una amenaza que desafiaba las leyes naturales. A medida que la historia de Emiliano se difundía, algunos habitantes del pueblo comenzaron a acudir al cementerio con la esperanza de comunicarse con sus seres queridos fallecidos. Emiliano, con compasión, ayudaba a aquellos que buscaban respuestas o consuelo, actuando como un puente entre el reino de los vivos y el de los muertos. Una noche sombría, Emiliano, el guardia del cementerio, sintió una presencia oscura entre las tumbas. Movido por la curiosidad y la sensación de que algo no estaba bien, decidió revivir a uno de los difuntos sin saber que estaba a punto de enfrentarse a una amenaza que desafiaría sus habilidades. Al tocar la lápida de un antiguo habitante del pueblo, el aire se volvió denso y cargado. Un hombre de aspecto siniestro emergió de la oscuridad, con ojos brillantes llenos de malicia. Era un ser que en vida compartía la misma habilidad que Emiliano, pero sus intenciones eran completamente opuestas. Este ser maligno, conocido como Draven, había utilizado sus poderes para el mal durante su vida. Revivía a los muertos y los forzaba a revelar la ubicación de sus posesiones más valiosas, prometiendo falsamente devolverles la vida una vez que obtenía lo que quería. Draven, en su eternidad atormentada, había desarrollado un odio profundo hacia los vivos y ansiaba recuperar su antiguo poder para sembrar el caos una vez más. Al darse cuenta de que Emiliano poseía los mismos dones que él tenía en vida, Draven vio la oportunidad de robarle esos poderes y aumentar su propia fuerza sobrenatural. Se abalanzó sobre Emiliano con una ferocidad inhumana, desencadenando una lucha feroz entre el bien y el mal en medio de las lápidas y sombras del cementerio. Emiliano, a pesar de sentir el peso de la oscuridad que emanaba de Draven, se aferró a la empatía y la bondad que siempre había guiado sus acciones. Cada golpe resonaba en la noche, y las lápidas temblaban con la intensidad del conflicto sobrenatural. Los muertos, que habían sido testigos silenciosos de innumerables eventos a lo largo de los años, ahora observaban la confrontación entre dos seres destinados a cruzar sus destinos. El enfrentamiento culminó con un choque de poderes sobrenaturales que iluminó el cementerio en destellos de luz y sombras. Emiliano, decidido a proteger su don y el equilibrio entre los mundos, canalizó toda su fuerza interior. En un acto de valentía, logró superar las artimañas de Draven, enviándolo de regreso al oscuro abismo del que había emergido. Los muertos, agradecidos por haber sido testigos de su valentía, volvieron a descansar en paz. El joven guardia, con una nueva comprensión de la importancia de su don, continuó su labor, sabiendo que debía seguir siendo el guardián entre los vivos y los muertos, manteniendo la armonía en ese rincón misterioso y sagrado de la noche. Una noche Emiliano se encontraba limpiando una lápida. En ella encontró un collar colgado sobre la misma que decía: «Aquí descansa en paz Jazmín, una hija, hermana protectora y valiente».
Emiliano sintió que debía conocer a esa persona. Acarició suavemente esa lápida, y de repente, se iluminó todo el lugar. Esta luz emanaba de la joven que yacía en descanso eterno, disipando las sombras del cementerio y revelando la belleza resplandeciente de su alma. Emiliano, sorprendido por la aparición de esta valiente protectora, se encontró sumido en la conexión especial que se estaba formando entre ellos. Sentados entre las lápidas, Emiliano y Jazmín compartieron historias y risas. Ella le relató cómo había perdido la vida, sacrificándose para salvar a unos niños inocentes atrapados en una casa en llamas. Su corazón noble la llevó a regresar a la casa en busca de un último niño, aquel que se había quedado dormido mientras jugaban a las escondidas. Fue su intuición y amor por los demás lo que la guió a salvar una vida más. Logró sacar al niño por la ventana y lanzar su collar fuera de la casa. El collar que le había regalado su madre, en él, estaba escrito su nombre. Emiliano, impresionado por la valentía de Jazmín, no podía evitar sentir una conexión profunda con ella. A medida que la noche avanzaba, el joven guardia se dio cuenta de que no solo estaba enamorado de la historia de Jazmín, sino también de su espíritu y su luz. Con el tiempo, Emiliano le confesó a Jazmín sus sentimientos, expresando el deseo de que ella tuviera una segunda oportunidad en la vida. Aunque Jazmín apreciaba el gesto, le explicó que su tiempo en el mundo de los vivos había terminado y que estaba destinada a descansar en paz. Sin embargo, la conexión entre ellos crecía cada vez más fuerte. Con el tiempo Emiliano aprendió sobre rituales y leyendas que sugerían la posibilidad de traer de vuelta a los muertos, pero cada solución presentaba riesgos y consecuencias. Finalmente, Emiliano tomó una decisión audaz. Desafiando las advertencias y temores, se embarcó en un ritual arcano que, según las leyendas, podría otorgar una segunda oportunidad a aquellos que lo merecieran. El ritual requería un acto de amor puro y desinteresado, y Emiliano estaba dispuesto a arriesgarlo todo por Jazmín. En una noche helada, Emiliano llevó a cabo el ritual en el mismo lugar donde Jazmín yacía en descanso eterno. Las energías místicas llenaron el aire, y una luz intensa envolvió a ambos. Emiliano profirió palabras de amor y devoción, deseando con todo su ser que Jazmín pudiera regresar a la vida. La magia fluyó y por un instante, la realidad misma pareció tambalearse. Sin embargo, el resultado fue incierto, y Emiliano temió las posibles consecuencias de su atrevido acto. La luz se desvaneció, dejando a ambos en un silencio tenso. De repente, los ojos de Jazmín se abrieron, y un suspiro llenó el aire. Emiliano no podía creer lo que veía. Jazmín estaba de vuelta, viva y radiante. El corazón de Emiliano se llenó de alegría al verla, y juntos emprendieron una nueva vida, agradecidos por la segunda oportunidad que el amor y la valentía les habían otorgado. El cementerio, testigo de esta historia única, guardó el secreto de la magia que trascendía los límites entre la vida y la muerte. Al pasar las semanas, Emiliano, que había logrado traer a Jazmín de vuelta, notó que la magia que desafiaba la muerte tenía un precio y un equilibrio frágil. La energía que había liberado en el ritual comenzó a afectar el entorno, creando grietas en la realidad y dejando escapar sombras ominosas. La conexión con el mundo de los vivos y los muertos parecía estar desgarrándose, y Emiliano se dio cuenta de que necesitaba ayuda para estabilizar la situación. Recordando la fuerza sobrenatural de Draven, el ser maligno al que se había enfrentado antes, Emiliano se llenó de temor y determinación. Aunque sabía que Draven no era de confiar, también entendía que era el único que podía tener el conocimiento necesario para frenar el desequilibrio mágico que se estaba gestando. Con pasos cautelosos, Emiliano regresó al oscuro rincón del cementerio donde había enfrentado a Draven anteriormente. La noche estaba cargada de tensión y sombras que anunciaban la presencia del ser malévolo. Con un poco del poder de luz de sus manos, Emiliano trató de invocar al ser maligno que se encontraba frente a él. De repente, Draven emergió de entre las tinieblas con una sonrisa burlona en su rostro. ¿Vienes a pedir ayuda, Emiliano? ¿Te das cuenta de que necesitas la oscuridad para salvar tu pequeño acto de bondad? Se burló Draven. Emiliano, consciente de la peligrosa naturaleza de Draven, decidió poner a un lado su orgullo y explicar la situación.
Le contó sobre el desequilibrio mágico que amenazaba con desgarrar el tejido entre los mundos de los vivos y los muertos, y cómo necesitaba la ayuda de Draven para corregirlo. Draven, intrigado por la oportunidad de manipular las fuerzas sobrenaturales a su favor, accedió a colaborar. Juntos, realizaron un complicado ritual que requería la combinación precisa de la luz y la oscuridad. El ambiente se volvió cada vez más tenso, con la magia fluctuando entre ambos seres mientras trabajaban en conjunto para restaurar el equilibrio. En medio del proceso, la traición parecía inminente. Draven, en su ansia de poder, intentó aprovechar la oportunidad para robar la magia recién encontrada de Jasmine y Emiliano. Un enfrentamiento épico se desató entre los dos seres opuestos, con chispas de magia iluminando el cementerio y las lápidas vibrando con la intensidad del conflicto. Emiliano, con mucho esfuerzo, resistió los ataques de Draven. Con determinación, logró revertir las artimañas del ser maligno y redirigir la magia hacia su propósito original, estabilizar la conexión entre los mundos. El equilibrio se restauró lentamente, y las grietas en la realidad comenzaron a cerrarse. Cuando la luz regresó al cementerio, Draven, derrotado y debilitado, desapareció entre las sombras. Emiliano, agotado pero triunfante, regresó a su casa donde lo esperaba Jasmine, cuyos ojos brillaban con gratitud y amor. Los años habían pasado implacables para Emiliano. El tiempo, aunque le había otorgado experiencias y conocimientos, también dejó su huella en su cuerpo y alma. La historia que había vivido, la conexión con Jasmine y el enfrentamiento con la oscuridad de Draven eran recuerdos que se mezclaban con el polvo del tiempo. Emiliano, ahora, se encontraba descansando en su tumba, en el mismo cementerio donde había vivido tantas experiencias sobrenaturales. La noche estaba tranquila, pero la melancolía pesaba en el aire. A su lado, yacía la tumba de su amada esposa, madre y abuela, Jasmine, quien había compartido su vida y destino. La lápida contaba la historia de una valiente protectora y una mujer amada, pero ahora, el silencio reinaba sobre su descanso eterno. Un día, un niño de ojos curiosos llegó al cementerio, atraído por las historias que se contaban sobre Emiliano, el guardián del cementerio con el don único de revivir a los muertos. El niño, descendiente de Emiliano, había heredado la misma habilidad que había permanecido oculta durante generaciones. La curiosidad lo llevó a despertar a Emiliano de su descanso, y así comenzó a conocer la historia de su tatarabuelo. A medida que Emiliano compartía sus vivencias con el niño, un aire de nostalgia y tristeza envolvía sus palabras. Habló de amores perdidos, batallas contra las fuerzas oscuras y la eterna búsqueda de un equilibrio entre la vida y la muerte. El niño escuchaba con admiración y respeto, sintiendo la carga de la historia que recaía sobre sus jóvenes hombros. Con el amanecer, Emiliano se despidió del niño, sintiendo que había compartido la última parte de su legado. Se dirigió hacia la tumba de Jasmine, donde los primeros rayos de sol iluminaban el lugar. Emiliano se recostó a su lado, sintiendo la conexión eterna con su amada. El cansancio de sus años pesaba sobre él, pero la paz y la serenidad llenaban su corazón. Emiliano cerró los ojos, dejando que la luz del sol le acariciara la piel por última vez. El silencio del cementerio fue roto solo por el suspiro del viento y el canto de los pájaros. Con un último suspiro, Emiliano se desvaneció en la eternidad, uniéndose finalmente a aquellos a quienes había amado y perdido a lo largo de los años. La tumba de Emiliano y Jasmine se convirtió en parte de la historia del cementerio, una historia de amor, magia y sacrificio que se contaría a las generaciones futuras. El niño, con el legado de su tatarabuela en su corazón, se alejó del cementerio, llevando consigo la responsabilidad de proteger el equilibrio entre los mundos y la memoria de aquellos que habían desafiado las fronteras de la vida y la muerte. El sol continuó su ascenso, y la paz finalmente envolvió el antiguo camposanto, donde las historias yacen en paz junto con aquellos que las vivieron.